Leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea, el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos, donde se forman las células sanguíneas. Cuando tiene leucemia, su médula ósea produce una gran cantidad de células anormales. Estas células se acumulan en la médula ósea y la sangre, desplazando a las células sanguíneas sanas y dificultando que las células y la sangre hagan su trabajo. Existen leucemias agudas y crónicas: leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica crónica, leucemia mieloide crónica, pero nos centraremos en leucemia mieloide aguda infantil. En la leucemia mieloide aguda, la célula madre mieloide se convierte en un tipo de glóbulo blanco llamado mieloblasto o blastocito mieloide. Los mieloblastos o células leucémicas son anormales y no se convierten en glóbulos blancos sanos. Las células leucémicas se acumulan en la sangre y la médula ósea. Esto deja menos espacio para los glóbulos blancos, los rojos y las plaquetas sanas. Las plaquetas son células sanguíneas llamadas trombocitos y ayudan a que la sangre se coagule, por lo que se detiene el sangrado. Es posible que las células leucémicas se diseminen fuera de la sangre a otras partes del cuerpo, incluso al sistema nervioso central, como el encéfalo, que es la parte del sistema nervioso central de los vertebrados incluida en el cráneo, y médula espinal, que conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo. A veces, las células leucémicas forman un tumor sólido que se llama sarcoma granulocítico o cloroma, donde el sarcoma granulocítico es un tumor localizado poco común, compuesto de células granulocíticas inmaduras, y el cloroma es un tumor maligno de color verde de las células mieloides, que es un tipo de glóbulo blanco inmaduro. Como sabemos, la tríada ecológica es una infección viral en la que intervienen tres factores que interactúan entre sí. Está el agente, el huésped y medio ambiente. En este caso, interactúan de la siguiente forma en la leucemia, que como igual sabemos, es un cáncer de las células primitivas productoras de sangre. Con mayor frecuencia, la leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos, pero algunas leucemias comienzan en otros tipos de células sanguíneas. Procedemos con el agente. Los agentes son los factores externos o internos que, aunque intervienen para provocar una enfermedad, por sí mismos no son capaces de producirlas. En ellos actúan factores biológicos como lo son los virales y los químicos, que son tóxicos como los fertilizantes y la exposición a radiaciones. Después seguimos con el huésped, también conocido como hospedante y hospedero, a aquel organismo que alberga a otro en su interior o que lo porta sobre sí, ya sea en una simbiosis de parasitismo, comensalismo o mutualismo. Los factores del huésped son varios, como padecer anemia, ser varón, pues es más común en los hombres que en las mujeres. La razón para esto no está clara. Niños con Down o con algún síndrome, como podría ser el síndrome de Lieberman, entre otros. Hermanos de niños con leucemia, o sea, genética. Tener ciertos trastornos sanguíneos. Después seguimos con el medio ambiente. En él actúan la exposición a campos electromagnéticos, como vivir cerca de las líneas eléctricas, exposición laboral al diésel, gasolina y ciertas otras sustancias químicas y solventes, exposición a herbicidas o pesticidas o exposición a radiaciones ionizantes. Los síntomas de la leucemia suelen ser imprecisos y poco específicos. Es posible que pasen por alto los síntomas tempranos de la leucemia porque se parecen a los de la gripe y de otras enfermedades comunes. Todos los tipos de leucemia suelen tener los mismos signos y síntomas inespecíficos. Entre estos se incluyen los siguientes: estar muy cansado y débil, encías hinchadas, ganglios linfáticos hinchados, infecciones como bronquitis o amigdalitis recurrentes, fiebre, sudores nocturnos, petequia, que serían pequeños puntos rojos en la piel causados por sangrar con facilidad, dolor en los huesos y o en las articulaciones, dolor abdominal, esto causado por la acumulación de células en órganos como los riñones, el hígado y el vaso, escalofríos, piel pálida, pérdida de peso sin intentarlo, sangrado y formación de hematomas con facilidad, dolores de cabeza, convulsiones y vómito, dificultad para respirar, sangrados nasales recurrentes, hiperhidrosis, que sería la sudoración anormal y excesiva que no necesariamente está relacionada con el calor o el ejercicio, y dolor o sensibilidad en los huesos. En la historia natural de la enfermedad tenemos el estadio subclínico y el estadio clínico, pero en este momento diremos el estadio subclínico.
Dentro de ese estadio existen ciertos síntomas como lo son el hinchazón del abdomen, hinchazón en la cara y los brazos, erupciones en la piel o problemas en las encías. Si el médico cree que su hijo pudiera tener leucemia, se necesitará analizar muestras de la sangre y de la médula ósea para confirmar las sospechas. Algunos son, como ya lo dije, análisis de sangre, biopsia, que es una extracción de células o tejidos para ser examinados por un patólogo, y un aspirado de médula ósea, al igual que una punción lumbar y una biopsia de los ganglios linfáticos, que esto es una extracción de una estructura en forma de frijol que forma parte del sistema inmunitario. Al igual, existen otro tipo de pruebas, como lo son las pruebas de laboratorio para diagnosticar y clasificar la leucemia. Algunas son exámenes microscópicos, citometría de flujo, que esto es un método de laboratorio para determinar el número de células, el porcentaje de células vivas y ciertas características de las células, como el tamaño y la forma. Esto en una muestra de sangre, médula ósea u otro tejido. Al igual se hace una inmunistoquímica, esto es un método de laboratorio para el que se usan anticuerpos a fin de determinar si hay ciertos antígenos que serían marcadores en una muestra de tejido. También se ocupan pruebas de los cromosomas. El descubrimiento de estos tipos de cambios cromosómicos con pruebas de laboratorio puede ser muy útil para reducir el pronóstico y respuesta al tratamiento de un niño. Y por último, otros análisis de sangre, que estas pruebas no se utilizan para diagnosticar la leucemia, pero en los niños que ya se sabe que la tienen, puede ayudar a detectar un daño en el hígado, los riñones y otros órganos causados por la propagación de las células leucémicas o por los efectos secundarios de ciertos medicamentos de quimioterapia. Y por último, se realizan estudios por imágenes, que son las radiografías de tórax, la tomografía computarizada, imágenes por resonancia magnética y ecografías, que estos son los ultrasonidos. Estadio clínico. Patogenicidad. Es una neoplasia, término que describe las enfermedades en las que hay células anormales que se multiplican sin control e invaden los tejidos cercanos, caracterizada por proliferación, reproducción anormal de células mieloides de origen clonal que infiltran la médula ósea, la sangre periférica y otros tejidos. La acumulación de estas células que se encuentran en distintos estados de maduración, incompleta debido a fallos en la diferenciación, desplaza los elementos hematopoyéticos, que serían los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas sanos, lo que causa insuficiencia medular e infiltración extramedular en el vaso, el hígado, la piel, las encías y el sistema nervioso central. Diversos factores genotóxicos, tóxico para el ADN o leucemogénicos, generan alteraciones moleculares implicadas en la patogénesis, que cambian o interrumpen muchas de las facetas de la transformación celular, como la regulación de la proliferación y la diferenciación celular, la autorrenovación, la supervivencia, la regulación del control del ciclo celular, la reparación del ADN y la diseminación celular. Manifestaciones clínicas. En el caso de la serie roja, como consecuencia de la anemia, habrá palidez, cansancio, debilidad, disnea de esfuerzo. En la serie blanca, infecciones frecuentes y fiebre. En la serie plaquetaria habrá hemorragias mucocutáneas. En las infiltraciones sobreviene crecimiento visceral e infiltración a la piel. Si es de componente monoblástico, es frecuente la infiltración de encías. En la quimioterapia pueden causar muchos efectos secundarios como caída del cabello, úlceras en la boca, falta de apetito, diarrea, malestar estomacal y vómitos, aumento en el riesgo de contraer infecciones, aparición de moretones negros y azules y sangrado fácil y cansancio. Los efectos tardíos pueden incluir los siguientes: reaparición de la enfermedad, otro cáncer como cáncer de piel, cerebro, huesos, mama, tejidos blandos y tiroides, problemas cardíacos y pulmonares, problemas óseos, afecciones endocrinas, que es el conjunto de glándulas cuya secreción de sustancias, hormonas, caen directamente en el interior del cuerpo, también problemas gastrointestinales, dificultades en cuanto a la flexibilidad mental, el razonamiento, la planificación y la organización, depresión, problemas para dormir. Tasa de supervivencia de la leucemia en niños.
La tasa de supervivencia es a 5 años general para niños. También ha aumentado con el pasar del tiempo y ahora está entre el 65% y 70%. Sin embargo, las tasas de supervivencia varían dependiendo del subtipo de esta y de otros factores. Alrededor del 90% de los niños no tienen células cancerosas en la sangre luego del tratamiento inicial. Alrededor del 30% de los niños presentan recaídas o tienen una enfermedad resistente al tratamiento. Resistencia. En los niveles de prevención encontramos la prevención primaria, en la cual aparecen los factores de riesgo, los cuales son una historia previa de otros cánceres y el hecho de haber recibido quimioterapia o radioterapia, trastornos genéticos, estar expuesto a algunos agentes tóxicos. También se recomienda llevar una vida sana, lo que ayuda en la prevención de otros cánceres y afrontar mejor el tratamiento. En la prevención secundaria aparece el diagnóstico de la leucemia compuesta de 3 fases. En primer lugar se realiza la exploración física, en la cual el médico valorará la palidez de la piel, la inflamación de los ganglios o el volumen del vaso y el hígado. Los ganglios están presentes a lo largo del cuerpo, son una parte importante del sistema inmunitario. Ayudan al cuerpo a reconocer y combatir microbios, infecciones y otras sustancias extrañas. Si se encuentran alteraciones, se realiza un análisis de sangre para conocer si existen niveles anormales de glóbulos blancos, rojos o plaquetas. Para acabar de determinar el diagnóstico, se necesitará analizar muestras de la sangre y de la médula ósea para confirmar la sospecha. El tratamiento antileucémico para las formas agudas se divide en 3 fases. Inducción de la remisión, cuyo objetivo es llegar a la normalización de los valores de la sangre del paciente, la ausencia de cualquier síntoma o signo de leucemia. La remisión es la disminución o desaparición de los signos y síntomas de cáncer. La consolidación, el propósito es seguir con la erradicación de las células malignas residuales que pueden desarrollar resistencia a los primeros medicamentos. La consolidación es el aumento de la solidez o de la resistencia de un material tejido u órgano. El mantenimiento mantiene al paciente bajo el efecto de la quimioterapia ante la posibilidad de actividad leucémica incipiente y que el tratamiento se mantenga hasta desaparecer la enfermedad. Y por último, en la prevención terciaria está la curación del padecimiento, que dependerá de la eliminación de todas las células malignas existentes en el paciente. Para ello se usarán los medicamentos de quimioterapia, daunomocina y citarabina para tratar la leucemia, que se administrarán durante varios días consecutivos. La citarabina se usa para tratar determinados tipos de leucemia, cáncer de glóbulos blancos. La daunomicina actúa retardando y deteniendo el crecimiento de las células cancerosas en el cuerpo. Epidemiología. La leucemia mieloide aguda en el periodo infantil es más frecuente antes de los 2 años. Su incidencia en la etapa escolar desciende y aumenta progresivamente con la edad a partir de la adolescencia. Aproximadamente 17.293 niños de 0 a 19 años reciben un pronóstico de cáncer pediátrico anualmente. En todo el mundo se diagnostican más de 400.000 niños cada año, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Hasta febrero del 2021, el principal cáncer pediátrico a día de hoy es la leucemia mieloide aguda. De todos los niños con leucemia, el 20% de ellos tienen una leucemia mieloide aguda. Gracias a los avances que han tenido lugar en su tratamiento, a los ensayos clínicos, el pronóstico para los niños que padecen esta enfermedad ha mejorado. Con tratamiento la mayoría de ellos se curan. La supervivencia de los niños con leucemia mieloide aguda ha mejorado notablemente en los últimos años, con tasas de supervivencia alrededor del 65%. El 95% de ellos experimentarán problemas de salud importantes a la edad de 45 años o más. Estos efectos tardíos suelen ser resultado de su tratamiento que recibieron a temprana edad. La leucemia mieloide aguda en niños es menos frecuente en Norteamérica e India que en ciertas zonas de Asia. Estas diferencias pueden ser debidas a factores genéticos, ambientales o más probablemente a una combinación de ambos. Las causas específicas que originan la mayoría de los casos de leucemia mieloide aguda pediátrica no se conocen. Solo un porcentaje muy pequeño de casos, alrededor del 5%, de las leucemias agudas en la edad pediátrica se desarrollan en pacientes con una enfermedad genética subyacente con predisposición a la leucemia. Este fue un trabajo creado por los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, Beltrán Ortega Mariana, López Pacheco María Fernanda, Ordóñez Vargas Paulina Lucero, Rodríguez Cruz Leonardo de Jesús, Ruiz Garduño Mar y Sánchez Márquez Diana Carla, a cargo de la docente Sánchez Correa Manuela Elizabeth, profesora de la misma institución.